Muy buenas tardes, bienvenidos a Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Estamos en la señal de Stereo Vida con un tema que sin duda alguna nos va a interesar a muchos de los que en estos momentos estamos escuchando el programa. ¿Qué les parece si vamos a conocer cuál es el tema de hoy? Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta al paciente deteriorando sus capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad, ya que afecta a varias regiones del cerebro. Las personas con ese trastorno pueden experimentar alucinaciones y delirios, además de tener problemas para pensar y concentrarse que, aunque pueden mantenerse a raya con medicamentos, pueden provocar algunos efectos secundarios bastante graves. La esquizofrenia es uno de los 10 trastornos mentales más comunes y afecta a más de 21 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar de la esquizofrenia, una realidad diferente, una enfermedad, un trastorno poco conocido. Para ello tenemos como invitado al psiquiatra, el doctor José Antonio Palacios Isaac. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y saluda a todo tu radio escuchas. No, gracias por aceptar, doctor. Este tema realmente es muy importante abordarlo y nace, y quiero comentarlo, es muy importante, a raíz de que un radio escucha precisamente nos pide que hablemos de este tema. Le acaban de diagnosticar este padecimiento, enfermedad, trastorno. Usted ahorita nos va a aclarar cómo se le dice correctamente y bueno, pues él nos pidió que pudiéramos hablar de ese tema porque tiene muchas dudas. Entonces, respondiendo a ese llamado, aquí estamos abordando el tema de la esquizofrenia. Doctor, ¿se puede confundir con otros trastornos? Sí, la psicosis, la esquizofrenia es una psicosis. Y la psicosis es aquel paciente que se sale de la realidad. El problema más común ahorita es la confusión de la psicosis tóxica, sí, que tenemos un gran problema por el uso de cristal, y la esquizofrenia. Las dos psicosis son idénticas. Nomás la única diferencia es que uno es por abuso de sustancias y la otra es por la enfermedad. Por eso hay mucha confusión y muchos pacientes que son diagnosticados con esquizofrenia cuando en realidad nadie les pregunta, nadie se detiene a preguntar si hubo consumo de sustancias. Y eso hace una confusión para siempre con la familia sobre todo, ¿no? ¿Estamos hablando de que consumieron estas sustancias una primera y única vez o que estuvieron en un tiempo determinado consumiendo? No necesariamente, o sea, cada cuerpo actúa de diferente manera, tiene que ver mucho la cantidad, el peso corporal del que lo consume, pero siempre, y yo se lo digo a todos los internos residentes del Hospital General, no nos dé miedo preguntar de sus sustancias, porque podemos trasladar a un paciente a otra ciudad con un diagnóstico erróneo de esquizofrenia, cuando en realidad es una psicosis tóxica. Entonces tenemos que tener bien sentado qué es la esquizofrenia y a esculcarle todos sus antecedentes antes de pensar en un traslado a otra ciudad. Porque al desintoxicarlo, entonces ya se van los efectos. Sí, efectivamente, un paciente con psicosis tóxica que es idéntica a un cuadro de esquizofrenia aguda, un paciente por cristal, digamos, o metanfetaminas o anfetaminas para bajar de peso o cosas parecidas, estimulantes, es un paciente que desintoxicado en 5 o 6 días está perfectamente normal de su cuadro. Ok, fíjense, nos queda muy claro para iniciar este programa que la esquizofrenia puede confundirse cuando hay el uso inmoderado de algunas sustancias tóxicas, de algunas drogas, y es los mismos síntomas. Los síntomas son idénticos. Pero la esquizofrenia ya tiene que ver con un padecimiento en el cerebro. Sí, efectivamente es un padecimiento crónico, de inicio temprano, en un tiempo, hace 100 años, 110 años, se le llamó demencia precoz, porque pensaban que la gente a los 18 o 25 años se demenciaban, o sea, lo que hoy le llamamos psicosis, y le decían demencia precoz. Fue Bleuler en 1910, 1912 más o menos, cuando él le pone el término de esquizofrenia. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa.
Hola, soy Brenda Díaz y en esta ocasión recogimos algunas preguntas para el especialista de hoy. Porque en Lente Rosa, tu opinión sí cuenta. ¿Es verdad que el tabaquismo puede producir esquizofrenia? ¿Cuáles son las conductas que se aprecian en un esquizofrénico? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Cómo tratar a una persona con esquizofrenia? ¿Cuál es el tratamiento para una persona que tiene esquizofrenia? Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Servicios de odontología integral con el cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba. Endodoncia, ortodoncia, rehabilitación oral, cirugía bucal y atención infantil. Citas al 133-6998 en Clínica Lupita, José María Mercado 59, Colonia San Antonio. Que solo te interese tu sonrisa. Cirujano dentista Juan Carlos Dueñas Córdoba presentó Tu opinión sí cuenta. Escuchamos, doctor, los cuestionamientos de la gente que entrevistó Brenda Díaz sobre lo que les gustaría saber acerca de esta psicosis, como usted nos dice. Bueno, primeramente, la primera pregunta, el tabaquismo como factor determinante del cuadro esquizofrénico. ¿No? Es un estimulante, la nicotina es un estimulante que puede alterar lo agudo del cuadro, pero no es un detonante. No es un desencadenante del esquizofrenia. Me asusté cuando le hicieron, dije, Dios de mi vida. Lo que sí es muy común es que el esquizofreno sea muy fumador. Eso sí. Eso sí es muy común. El paciente es muy fumador y también otra cosa que tiene es la acaticia, que es el paciente camina, que es el típico paciente que nos encontramos en la carretera, ¿verdad? Que camina kilómetros y kilómetros, no se cansa y se le llama acaticia, pero son síntomas ya muy desarrollados con muchos años de esquizofrenia. El otro que es el comportamiento, sí, definitivamente lo primero que se mueve es el nivel de pensamiento. Es donde el paciente comienza a tener los primeros síntomas. El paciente cambia de repente de tema. El paciente a los 14, 15 años comienza a ser un muchacho de pocos amigos, un muchacho aislado. Es un muchacho que a los 18 años, que es la edad promedio entre 18 y 25 años cuando aparece la esquizofrenia, ya es un paciente que desarrolla impulsividad, agresividad, conductas desinhibidas, verborrea, soliloquios, que es hablar solo, abandono laboral, abandono escolar, todo eso. ¿Por qué? Porque ya el pensamiento ya no está en su realidad, él vive su mundo y por eso son pacientes sumamente aislados. Es lo que es más significativo en esto, sobre todo, y también saber que hay otros tipos de esquizofrenia. Ahorita nos vamos a platicar de esos. Pero tenemos que ver que los síntomas principales es, primero comienza el paciente a aislarse. Segundo, abandona la preparatoria. Por lo regular comienza la personalidad premórbida, o sea, antes de enfermarse, comienza a aislarse, tener pocos amigos, mantenerse en la recámara, abandono personal, el abandono del cuidado personal, de bañarse, de rasurarse, de vestirse. Y son gente que definitivamente dejan de comprar ropa porque comienzan a tener una apatía social totalmente. Y entonces puede pasar modas y modas y el paciente sigue vistiéndose como cuando le dio su primer cuadro. Que son muy características la vestimenta del paciente con esquizofrenia. Son pacientes con ropa antigua, muy retro. Muy retro, pero ropa porque no son exigentes, porque están aislados socialmente. Entonces, son pacientes que se dejan la ropa ahí, salvo que un pariente le regale un suéter, pero él no te va a pedir un suéter. ¿Por qué? Porque hay una apatía social de convivir y que no tiene ninguna exigencia. Está más allá de la moda y de la combinación de colores y todo eso. ¿Por qué? Porque no está en su realidad y vive su mundo y para él no le interesa ni moda, ni tecnologías, ni cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando el paciente va creando con su trastorno de su pensamiento un deterioro, poco a poco, se va deteriorando y el paciente va cayendo en más apatía. Hay que ver que hay gente que puede lograr una mejoría, pero hay que saber y que todavía hasta ahorita no es curable.
es una enfermedad tratable, todos los síntomas, y esos síntomas se dividen en 2 tipos, los positivos y los negativos. Los positivos son la agresividad, el insomnio, la impulsividad, la verborrea, o sea, hablar mucho el paciente, y es realmente cuando los llevan a tratamiento. Y los síntomas negativos son la apatía, el aislamiento, el pocos amigos, poco sociable, que son síntomas que aún con tratamiento y con buen tratamiento y con buenos medicamentos, el paciente sigue teniendo ese comportamiento, y el paciente, o muchas veces la familia, hace que se agudice ese comportamiento, porque dicen, no, pues si no quiere ir, pues que no vaya. Entonces el paciente se va deteriorando socialmente, se va aislando socialmente, y el paciente se deteriora con más facilidad. Hay que ver que la esquizofrenia, entre más tarde te da, es más benévola para el cerebro. Si un paciente se psicotiza a los 40 años, pues va a ser menos deteriorante que si el paciente que se psicotizó a los 16, 17 años. Es muy diferente. Muy diferente. Y cuando ya se están detectando estos síntomas o estos foquitos rojos de que puede estar presente esta psicosis, ¿cuál sería el detonante de decir sí es esquizofrenia? Bueno, primero vamos a hacer una evaluación psicométrica realmente profunda, una serie de baterías, realmente una psicóloga clínica que aborde este tipo de problemas, que domine test muy buenos como es el test de Rorschach, que detecta las psicosis profundas. Una batería muy completa, Bender, Marcover, familia real, familia imaginaria, todos los de inteligencia, de Raven, una serie de baterías para dar un diagnóstico certero. Y también dentro de esa batería hay una escala que se llama escala de Panz, que es realmente la que nos da los síntomas reales de una psicosis esquizofrénica, con síntomas negativos y síntomas negativos. Y de ahí llegamos a un diagnóstico y tenemos que esperar con tratamiento mínimo un año, antes de ponerle nombre y apellido a esa enfermedad, hasta estar completamente seguros. Porque le vamos a dar un diagnóstico para toda la vida a la familia, y con un mal pronóstico social, mal pronóstico laboral, y es un paciente que no va a trabajar, es un paciente que no va a producir, es un paciente, entonces necesitamos estar bien seguros antes de soltar un diagnóstico. Mientras va a ser una psicosis en estudio, por lo menos en el primer año. Qué fuerte esto que nos está diciendo. ¿Es algo genético? ¿Es algo que se hereda? Hay estudios de genética que sí tienen una cierta carga genética, sobre todo en varones. Hay más esquizofrénicos varones, pero no se ha comprobado un gen específico que digan esto, ¿sí? Pero sí vemos que si hay un esquizofrénico, puede ser hasta la 3ª generación, que venga otro varón de la misma familia que herede la de esta. Y no necesariamente, pueden ser los hermanos. Es muy rarísimo que tengamos 2 o 3 esquizofrénicos en una familia. Sí los hay, pero son los menos, ¿sí? Entonces, el estrés también, doctor, pudiera el provocar estrés puede provocar que despunte. No que despunte, que fuera un detonante de un cuadro agudo, ¿verdad? Como una crisis. Una crisis, que estuviera en un cuadro de crisis por un estrés severo, ¿sí? Pero hay que recordar que como ellos tienen un aislamiento social, un aislamiento laboral, un aislamiento escolar, pues son pocos factores estresantes para ellos, ¿no? Porque además ellos viven su mundo, es un mundo totalmente ajeno a todos, ¿no? Dice, pues no se estresa, no se involucra con la familia, no se involucra con las deudas, no debe, no nada. Es que viven otra realidad. Viven su realidad. ¿Cómo andamos de tiempo, Mireya? Bien. Andamos bien. Me gustaría esta parte, las personas que tienen este diagnóstico, iba a decir pronóstico, este diagnóstico, ¿qué es lo que le cuentan a usted en consulta? ¿Qué es lo que hay en ese mundo que es totalmente diferente al nuestro? Primero, hay que recordar que hay 2 síntomas principales en cualquier psicosis. Para que un paciente sea psicótico tiene que tener alucinaciones y delirios. Esos son los síntomas patognomónicos o claves de una psicosis.
alucinaciones y delirios. Entonces esos pacientes por lo regular te dicen que lo quieren matar, que lo andan siguiendo. ¿Escuchan voces? Sí, que escuchan voces, que son los delirios y las alucinaciones auditivas. Y le dicen, me quieren matar, ya no comen, son la gente que se levanta a las 3, 4 de la mañana, preparan su comida, se suben al cuarto y comen hasta el otro día en la noche, hasta que todos están dormidos. Esos son los paranoides que ya no permiten ni que les sirvan de comida, ¿verdad? Porque los quieren envenenar, que es uno de los síntomas principales. El miedo a ser envenenado, a que le estén echando el medicamento en la comida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son pacientes muy delicados, con mucho cuidado. Se ha comprobado que evoluciona mucho mejor un paciente esquizofrénico en casa, con sus familiares, que en hospital psiquiátrico. Ok, bueno, analizando esto que nos puntualiza usted, no cabe duda que en todos los temas siempre la familia tiene un lugar muy importante. Vamos a hacer una pausa breve y al regresar hablaremos más de esto, la esquizofrenia, una realidad diferente. Pastelería Cruzita, pasteles 100% caseros y con su especialidad, la rosca de nata con mermelada o cajeta y nuez y un sinnúmero de opciones a tu gusto, con calidad y sabor, solo en Pastelería Cruzita. Visítanos en León 250B, en el centro de Tepic. Haz tus pedidos al 212-8046. Pastelería Cruzita, saboreando una tradición. Hablando de la esquizofrenia y tengo aquí... es un mensaje que me mandan, es un radio escucha donde dice que primero le diagnosticaron esquizofrenia, para resumir, ¿verdad? Lo que nos está poniendo es un mensaje bastante larguito, pero dice que después dijeron que tenía personalidad inestable, que no entiende cuál es esta diferencia. Bueno, como les dije anteriormente, para llegar a un diagnóstico real, tenemos que dejar un periodo mínimo de 1 año. Sí. Entre el primer cuadro agudo y llegar a un diagnóstico claro y decir, esto es esquizofrenia paranoide. Sin embargo, lo que el radioescucha trata de explicarnos en el mensaje es que le diagnosticaron una personalidad inestable, que muy probablemente él no recuerde el nombre completo, pero a lo mejor él está hablando de una persona borderline, una borderline o una persona límite. Es aquella que puede tener síntomas psicóticos y síntomas de neurosis o desestabilidad de toda su personalidad, ¿no? Son pacientes muy desorganizados que pueden tener cuadros muy agudos y de repente en 2 horas estar totalmente estable y en la noche estar otra vez con crisis, pero son gente que comúnmente no acuden a tratamiento, Cuando el paciente es diagnosticado en una institución, es el paciente que más acude a tratamiento, porque se le proporciona el tratamiento. Hay que recordar que el riesgo más grande de que un paciente no se estabilice es que abandone el tratamiento. Un paciente con psicosis aguda por esquizofrenia es un paciente que puede estabilizarse en 2 o 3 semanas, 4 o 6 semanas máximo, y ir adecuando la dosis adecuada a su cuerpo, a su estatura, a su edad, y sin embargo el paciente se puede llegar a sentir bien en los primeros 4 meses y abandona el tratamiento. O la familia no lo puede costear por no tener una derechohabiencia ahorita del seguro, del ISSSTE, del Seguro Popular, hoy INSABI, ¿sí? Pero que pienso que el paciente más controlado de esquizofrenia es el paciente que tiene una derechohabiencia, que se le proporciona el medicamento, porque es la causa número 1 de las recaídas, el abandono al tratamiento de su psicosis. Usted nos decía algo importantísimo de aclarar aquí. Hay diferentes tipos de esquizofrenia, sí, ¿verdad? Que obviamente a la hora que hacen ustedes esos estudios que mencionó también hace rato, determinan ustedes qué tipo de esquizofrenia puede ser. Que hay una que es la más común y hay otras variantes. Sí. ¿Cuáles son? La más común, la que más o menos casi todos conocen, que es la esquizofrenia paranoide, que el paciente es desconfiado, que el paciente que tiene ideas homicidas, que tiene ideas suicidas, que el paciente que es agresivo, que aquel paciente que es muy impulsivo, coprolálico, o sea, coprolálico quiere decir que dice malas palabras, que ofende en la calle, que te quiebra los vidrios, ¿verdad? Que es agresivo en la calle, ¿verdad? Es un paciente incontrolado, ¿verdad?
Esa es la esquizofrenia más común, pero tenemos esquizofrenia simple, esquizofrenia diferenciada, esquizofrenia residual, pacientes que están en control y que tienen síntomas residuales y que siguen haciendo una vida pueden funcionar funcional sin llegar a ser un trabajador ejecutivo, ¿no? Hablamos de ejecutivo que tenga don de mando. Por lo regular son gente que se pueden desarrollar en empleos o oficios donde sean mandables o entrenables, ¿no? Y que puede llegar a tener una vida laboral, se puede decir, funcional. Pacientes que pueden ser mandados, pacientes que pueden ir a cobrar algo, o sea, de ese tipo, que son entrenables para funciones muy, muy de poco impacto de responsabilidad, pero que solamente pueden hacer a veces una sola acción. Oiga, ve y lleva esto a tal parte y lo llevan, ¿no? Cuando hablamos de controlados, ¿es medicados? Medicados, sí. Siempre tiene que ser medicado. El paciente con esquizofrenia, sobre todo la paranoide, debe estar de por vida medicado. El problema es que la gente cree que siempre le van a dar la dosis como se la damos cuando están en crisis agudas, que es muy a veces muy fuerte, a veces tenemos que sedarlo, tenerlo dormido durante los primeros 3 días, a que baje la agresividad, la impulsividad, la verborrea, el coprolal y todo eso, que sea menos agresivo, y comenzar a convencerlo al paciente que comience a tomar vía oral. Eso nos puede llevar 4 semanas, pero el paciente accede, porque llega un momento que si ya no me inyecten, me las voy a tomar, y comienza el paciente a controlarse, ¿sí? Ahorita hay tratamientos muy buenos, que son ya de depósito, que son una inyección cada 15 días, hay una inyección de cada 3 meses, ¿verdad? Desgraciadamente todavía en México son medicamentos sumamente caros. Por ejemplo, ese medicamento de cada 3 meses vale 7,600 pesos. Imagínese. Y la de cada 15 días vale 1,300 pesos. Sin embargo, si lo comparamos con el costo-beneficio de lo que representa un cuadro agudo, tener un hospital, en 7 días usted en un hospital privado de aquí se gasta 18 o 20 mil pesos en controlar a un paciente. Entonces, yo siempre he sugerido acudan a instituciones porque afortunadamente ya las instituciones cubren esas 2 o 3 enfermedades. Entonces sí se cubre. Sí se cubre, sí. Quien tiene este servicio. Servicio, sí. Ahora, además de medicar, también es un tratamiento integral, también debe haber psicoterapia, todo eso. Lo primero que tenemos que hacer es la psicoeducación con la familia, que comprendan cuál es realmente el diagnóstico, que sepan qué es la esquizofrenia, qué esperamos de pronóstico, hasta dónde puede avanzar y los riesgos. Sabemos que un porcentaje menor de los esquizofrénicos se pueden suicidar, pero también sabemos que son pacientes que en la etapa paranoide pueden tener ideas homicidas, también pueden agredir. Pueden hacer daño. Pueden agredir porque ellos tienen lo que se llaman fonemas de mando, tienen ciertas alucinaciones auditivas donde les dan una orden. ¿Sí? De hecho, pues hubo un caso no muy tardío, ¿verdad? Sí, no hace mucho tiempo pasó donde sí una persona que tenía esquizofrenia agredió a un niño, ¿no? Lo asesinó y fue aquí en nuestra ciudad. Sí, me tocó verlo en el hospital. Y bueno, es cuando la gente que a lo mejor no conocemos bien el tema, vemos o sabemos o escuchamos que el vecino o que el familiar es esquizofrénico, pues le queremos correr, queremos huirle. Como sociedad, nosotros ¿cómo podemos contribuir? Yo pienso ¿qué podemos hacer? Que mostrarle siempre la amabilidad al paciente, sea esquizofrénico o no sea esquizofrénico, sea deprimido, sea ansioso, el mostrarle amabilidad y no tenerle miedo al paciente, eso nos acerca a que el paciente no te agreda, ¿sí? Si tú vas con miedo y un paciente paranoide tú le das la impresión que le tienes miedo, se te va a echar encima, ¿sí? Entonces tenemos que mostrar cierta seguridad en el abordaje del paciente para que el paciente realmente acepte las órdenes, ¿no? Siéntate, buenas tardes, por ejemplo, siéntate, buenas tardes, y como ya sabes el nombre del paciente que va a ingresar, le dices por su nombre y dicen que el mejor halago para el hombre, aún estando enfermo,
es que le hables por su nombre. Que le llames por su nombre y le veas a los ojos. Y le veas a los ojos. O sea, que le trates cálidamente. Son cosas que le ayudan al paciente, que a la familia se le tiene que educar, psicoeducar. Es la primera parte del tratamiento. Psicoeducación a la familia. Vamos a hacer una pausa y regresando, quisiera preguntarle algo también que nos inquieta. ¿En la niñez se puede dar esquizofrenia? Al volver. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Cuando la realidad no es suficiente, la imaginación llena su hueco. Regresamos, el tema muy interesante, mucha información que todavía queda en la mesa. Y antes de que mandáramos al corte, le preguntábamos si puede darse casos de esquizofrenia en la niñez. Sí, desgraciadamente es un cuadro sumamente raro, afortunadamente sumamente raro, pero clínicamente muy deteriorante. Hay esquizofrenia infantil que se puede dar desde los 7, 8 años de edad. Entonces son niños que comienzan a tener cuadros o brotes psicóticos a los 8 años, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, pues pierden 1 o 2 años de primaria, pierden 1 o 2 años de secundaria, y pues ya su cuadro se instala definitivamente entre los 13 y 14 años. Como dijimos anteriormente, entre más temprano te dé el cuadro, más deteriorante es. Entre más tardío te dé, es más funcional el paciente. El problema de que la esquizofrenia le dé a los 40 años es desgastante porque ya tiene hijos casaderos, ya tiene hijos universitarios, tiene compromisos. Ya tiene nietos. O puede tener compromisos de casa, de pago, de carros, de colegiaturas, y de repente tu esposo deja de trabajar y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer con este enfermo y que no volverá a trabajar? Y todos los compromisos que se nos vienen, ¿no? Sin embargo, esos tipos de pacientes no se deterioran tanto, pero definitivamente dejan de tener funciones ejecutivas como de mando o gerenciales o cosas de esas. Tienen empleos de muy poca remuneración. Entonces se complica la vida económica de la familia y por lo tanto, pues hijos que dejan de estudiar porque pues ya no puede el papá trabajar, o son familias que nunca trabajó la mamá y tampoco tiene un modo de subsistir, y mucho de esa familia es esquizofrénico deja de estudiar, ¿no? Y otra es el aspecto social de los hijos de ese paciente que le dio la esquizofrenia a los 40 años, el miedo de los noviazgos de los hijos. Que diga la nuera, la futura nuera, ¿verdad? Por decir ese prejuicio de decir, no, y si le pasa a mis hijos lo que le pasó al papá, o a mi esposo le da esto después. Entonces, son cosas que también por eso es importantísimo psicoeducar a la familia. No engañarlos, no darles falsas expectativas de que esto no pasa nada, se va a controlar. No, se puede controlar, no se va a curar, pero se puede controlar, puede ser funcional, pero definitivamente hasta ahorita no hay un caso que tú digas, se curó de esquizofrenia paranoide y no le vuelve a dar, ¿sí? Hay también una cosa que se llama psicosis reactiva, que es un cuadro muy parecido a la esquizofrenia, pero es único en la vida. Uh-huh. Es único, puede ser por un factor estresante intenso, un accidente, una cosa que tiene una psicosis reactiva, pero son gente que se estabilizan en un mes y no vuelve a tomar sola vez le pasa. Y nunca más vuelve a tomar medicamentos. Sin embargo, los síntomas fueron idénticos. Por eso se llaman psicosis reactiva. Reaccionó a algo diferente, ¿sí? Gente que está involucrada, digamos, en un secuestro, en una situación así de tortura, que puede tener una psicosis severa, pero reactiva a un evento, ¿sí? Y después el paciente se estabiliza y es un paciente que realmente tuvo una psicosis, pero reactiva a un evento. Y puede ser único en su vida, ¿sí? Entonces siempre hay que esperar, ser muy cautelosos en soltar el diagnóstico, porque además le estás diciendo que es para toda la vida, ¿verdad? Es como
lo que comúnmente pasa con el diabético, ¿sí? Le dices diabético. Le vas a decir que es diabético cuando estés bien seguro que es diabético, porque va a ser para toda la vida, ¿no? Y para estar bien seguro, pues obviamente hay que acudir con un especialista para que te haga estos exámenes, estas valoraciones, después de un año, como usted bien lo dice. Un seguimiento de un año. Después de ese seguimiento de un año, ya puedes determinar el diagnóstico y entonces el tratamiento. Sí. El tratamiento sabemos de que es de por vida, pero un paciente controlado ya en fase de control, es un paciente que lo puedes ver cada 4 meses. ¿Sí? Aquí el problema es que el paciente no tenga derecho a vencer algo y tenga que comprar el medicamento. Y ese es el riesgo más porque grande, si no que tiene, abandone el tratamiento por falta de dinero. Entonces hay que decirle o sugerirle que lo pongan en el seguro social o un seguro de gastos médicos mayores o alguna alternativa donde él tenga de por vida esa seguridad de el acceso a su tratamiento. Entonces usted aconsejaría a los familiares de una persona que esté diagnosticada con esquizofrenia que inmediatamente chequen esa parte, el que pueda tener el acceso a medicamentos de por vida, porque desafortunadamente como familia, pues a lo mejor no vamos a estar todo el tiempo, a lo mejor nos vamos antes que él. ¿Y qué va a pasar, ¿no? con esta persona? Recuerden que cuando un paciente es registrado ante una institución y ya está diagnosticado, ese paciente se queda con derecho a audiencia de por vida, entonces lo dejas protegido. El solo hecho de haberle dado seguro y el paciente puede tener esa derechohabiencia a cualquier institución, pues es una garantía de que puede el paciente ser funcional en casa. Un dato muy importante que acaba de darnos y que sí hay que inmediatamente acudir a las instituciones que puedan apoyar en esto. También me llama la atención lo que comentó hace rato en un corte, no todas las personas que vemos deambulando en las calles tienen esquizofrenia. Hay un falso conocimiento a veces. Pensamos que todos los indigentes que están tirados en los cartones, abajo de los puentes, abajo de los árboles, en la noche, son esquizofrénicos. ¿Sí? No. Muchos son gente que son de calle, situación de calle, que le dicen. Pobreza extrema. Pobreza extrema o personas en etapa de vagabundeo, ¿no? O que se trasladan a otra ciudad por cuestiones económicas, como los personitas que se dedican a limpiar vidrios y toda esa gente que están en la calle, pero no necesariamente son psiquiátricos, ¿sí? Yo pienso que si hiciéramos un estudio sería muy interesante ver cuántos de esos que detectamos en la calle durante 2-3 semanas son realmente esquizofrénicos, y nos daríamos cuenta que son muy pocos los esquizofrénicos. Usted tiene muchos años trabajando en Hospital General, también trabajó para otras instituciones de salud pública como el Seguro Social. ¿Qué porcentaje de esquizofrenia hay aquí en nuestro estado? Mira, a nivel mundial no se mueve la estadística. La estadística es el 1% de la población. Pero recuerden que como es un paciente que no se casa, porque es una enfermedad que está entre 18 y 25 años, son muy pocos los que se casan. Entonces no crece el número a nivel mundial. Tiene desde la última vez que lo publicaron, desde el 90 al 2016, que sigue siendo el 1.1, 1.0. En cada encuesta que hace la OMS no aumenta ni una décima. ¿Por qué? Porque sabemos que esos pacientes muy rara vez se casan, salvo el paciente que le da ya después de casado, que es mucho más raro, ¿no? Se casan o procrean, no todos. No todos. Bien, pero pues este 1% son personas que necesitan la atención, que necesitan un diagnóstico, que necesitan un tratamiento, que necesitan que la familia les apoye y que nosotros como sociedad pues también hagamos nuestra parte. Doctor, muchas gracias. No, de nada, al contrario, y muchas gracias por la invitación y volverlos a saludar. Aquí lo vamos a tener muy pronto. Okay. Gracias, Ángela Ayala, productor de Lente Rosa, Mireya Casillas, que está aquí con nosotros siempre en Estéreo Vida, en Controles. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Tendremos también un tema muy interesante. Me despido con la frase de todas las semanas: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta pronto.